우리가
거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. Muy buenos días, hermanos. Realmente, por gracia de Dios estamos aquí, ¿no? Solamente Él nos permite llegar a la hora para poder alabar su nombre, ¿no? Es muy hermoso el poder cantar, el estar entre los hermanos y así avanzar, ¿no? Pero lo más hermoso es el poder escuchar la palabra del Señor, esa palabra tan pura y verdadera que nos puede dar, la cual nos permite el avanzar, ¿no? Si escuchemos siempre con atención las palabras que vienen a través del siervo, ¿no? Porque Dios usa como instrumento también. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 444 del himnario antiguo. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, sus gozos me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Ya sé que veré la hermosura
del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. La segunda estrofa dice, ¿no? Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Una hermosa estrofa, ¿no? Él realmente ha muerto por nuestros pecados, Él nos ha salvado así de la muerte, sí, ¿no? Realmente Él nos ha dado la vida eterna por su sacrificio. Solamente por Él, ¿no? Podemos estar aquí escuchando la palabra, porque es como dice, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Cristo quiere escuchar la palabra de Dios, ¿no? Su Hijo mismo. Nosotros ya somos uno con Cristo. Él nos ha permitido esa gracia. Por eso el Hijo quiere escuchar mucho del Padre, aprender toda su sabiduría y todo su amor, ¿no? Es muy necesario el poder escuchar la palabra. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 284. Himno 284. La historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz. En cruenta cruz nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad. Un trono alegre tendremos de Cristo en Navidad. De Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos, al morar que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo diremos, y hallamos en el favor. Hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó,
nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración. Con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad y nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. El coro dice eso, ¿no? Dice, no, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, dice, ¿no? Pero ¿quién vino? La luz. Y esa luz es el mismo Cristo, ¿no? El cual viene a nuestro corazón, a nuestras vidas. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo, en destrucción, a punto de perdernos, ¿no? Él vino y nos dio su luz para que nosotros podamos ver mediante Él, con sus ojos, podamos recibir de Él, ¿no? Él es la luz del mundo, dice. Nadie viene al Padre si no es por Él, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas grita
gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Una hermosa alabanza, ¿no? Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que somos, nos habla de Él, de su presencia, de que Él está con nosotros. Él es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Así también Él quiere que nosotros nos acerquemos a Dios, solamente mediante Jesucristo. Aceptemos la palabra de que Él ha muerto por nuestros pecados en la cruz, ¿no? Sufriendo y padeciendo por nuestros dolores. También, ¿no? Pedimos a los hermanos que puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo de silencio. Yo acabo de hacerlo, ¿no? Estaba sonando. Pero también podamos poner los celulares en modo de silencio, ¿no? Para que no interrumpa la prédica al momento de escuchar, ¿no? Si también alguno tiene alguna necesidad de ir al baño o también algo que hacer, ¿no? Puede hacerlo ahora y así escuchar con atención para que también recibamos ese alimento, el alimento espiritual que nuestro espíritu necesita, ¿no? El espíritu que Dios nos ha dado. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz, oh, murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús Salvador, allí Dios te
el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Jesucristo nos ha salvado, ¿no? A su nombre gloria. Él es Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos. Y Él nos permite, ¿no?, gozar también de todo lo que Él tiene para nosotros. Su paz, su amor, su paciencia, toda su bondad, ¿no? Aunque de nosotros nada bueno sale, pero Él, con su infinito amor, nos da todo lo que nosotros necesitamos, incluso más, ¿no? También así saludamos, ¿no?, a los que nos están escuchando mediante las redes sociales, Facebook, YouTube, también por Zoom. Puedan conectarse, ¿no? Puedan también pasar el link a esas otras personas, ¿no?, que también necesitan y quieren escuchar la palabra. Pero es mejor aún que los hermanos estén reunidos y escuchando juntos la palabra, ¿no? Así como hermanos, ¿no?, juntos escuchando la misma palabra del Padre mediante los siervos, la cual quiere transmitirnos para nuestra vida. Y así compartiendo entre los hermanos también seguir avanzando conforme a lo que Dios nos permite, conforme al mundo de la fe, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión venció y a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero
Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy o tal como somos, Dios nos ama y Dios nos espera. Siempre estemos abiertos al corazón hacia Él, ¿no? Hasta aquí, gracias. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, hermanas. Esta mañana vamos a invitar al diácono Alberto, quien va a orar por el servicio dominical. Y también voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, aquí adelante hay espacio, por favor, si pueden pasar. Adelante, diácono. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias en esta hora. Por medio de su gracia estamos reunidos delante de usted. Señor, bendice a cada hermana. Y también tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que nosotros en esta mañana podamos recibir su corazón. En la época de Lot no había un justo, por eso tenía que destruir, Señor. Realmente nosotros deseamos en esta mañana que usted pueda sembrar en nuestro corazón y pueda levantar ese corazón conforme al corazón de usted, que usted desea, Señor. Mucho tiempo estamos escuchando la palabra de usted, tal vez como una teoría nada más, Señor. Por favor, que cada palabra que escuchemos podamos aplicar en nuestra vida y también vivir la palabra que esta mañana también vamos a escuchar para toda la semana, que con esa palabra y podamos practicar, Señor. Realmente la esposa de Lot no podía oír la voz de usted, por eso, aunque le había dicho que no mira hacia atrás, pero ella mirando atrás solo se quedó estatua de sal, Señor. Señor, por favor, deseamos que usted abra nuestro oído para oír la voz de usted, también nuestro corazón que pueda estar lleno de Espíritu Santo, Señor. Así como Esteban estaba lleno de Espíritu Santo y negociaba muy bien el Evangelio, Señor. Hay mucha gente que continuamente, hoy por hoy, negocia muy bien el Evangelio, Señor. Por favor, Señor, deseamos que en esta mañana todos, con un solo oído para oír la voz de usted, también que podamos transmitir a mucha gente quienes están esperando la palabra para poder recibir, Señor. Gracias por habernos reunido en esta mañana y también envía a los hermanos y hermanas para que puedan llegar aquí para escuchar tu palabra. Hay algunos que están apartados, Señor, tenga misericordia de cada uno de ellos, Señor, para que puedan llegar hasta aquí, Señor. Dios, estamos agradecidos porque usted nos ha salvado y nos ha librado con su sangre, Señor. También deseamos, Señor, este amor verdadero que hemos recibido, Señor, hoy también podamos compartir como a muchas personas, Señor. Gracias, Dios. Queremos encomendar el culto de esta mañana en tu mano. También el pastor quien va a predicar, deseamos que usted le dé su gran gracia, su gran bendición, para que continuamente por medio de él podamos recibir su voluntad y su corazón. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta mañana ya los hermanos, quien desea compartir su testimonio. Adelante, hermano. Sí, hermanos, buenos días nuevamente, ¿no? Sí. Quería compartir, ¿no? Eclesiastés 4, versículo 9, ¿no? Dice, ¿no? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo,
que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando yo era niño, ¿no? Yo siempre, no sé, tenía mucha desconfianza. No hablaba, era muy solitario, muy callado. Creo que por eso me hacía mucho bullying. También era muy pequeñito. Ahora soy grande, ¿no? Gracias a Dios. Pero tal vez Dios tuvo misericordia de mí. Pero yo era de los más pequeños, el segundo. Y siempre sentía que me pegaban, que me hacían bullying. Yo era muy desconfiado. En mi familia también había muchas riñas, peleas, siempre habían gritos. Yo solamente así escuchaba y miraba, ¿no? Y miraba a todos con desconfianza. Ellos son así, ellos se van a aprovechar de mí, van a ser malos conmigo. Tenía mucho resentimiento. Y siempre vivía, ¿no? Estoy solo. Así. No hay nadie que me entienda, no hay nadie quien pueda compartir mi corazón. Aunque era pequeño, ¿no? Pero tenía mucho dolor en mi corazón. Pero hoy en día, ¿no? Veo cuán importante es el seguir la guía, el buscar a Dios. Y Dios hace, ¿no? Los amigos de verdad, los amigos con cuales uno realmente puede compartir el corazón, puede acompañarse y seguir adelante, ¿no? En la iglesia a veces para predicar también manda, ¿no? De 2 en 2 manda. Es algo muy bonito, ¿no? A ver, aunque uno quiere ir solo, ¿no? Pues el otro no me entiende, no sabe cómo quiere que yo haga. Pero es mejor compartir, ¿no? El corazón. Y mejor entre más, ¿no? Recién, ¿no? Fuimos a Uyuni con mi esposa, con los hijos más, ¿no? Con la familia. Nosotros estamos entrenando a nuestros hijos, ¿no? Para el campamento de Perú, porque de aquí hasta Uyuni son 6 horas, ¿no? Y decimos, ¿no? Tienen que irse preparando, aunque son tan pequeñitos, ¿no? Pero aún así, vamos, ¿no? Y estando allá, haciendo un poco de labor social, ¿no? Recogiendo la basura también veía, ¿no? Cómo también se une el corazón para avanzar, cómo podemos unirnos, ¿no? Y así también predicar la palabra y que también el mismo Uyuni, ¿no? Se pueda hacer una avanzada o avanzar con la iglesia también allá, ¿no? Realmente también podemos decir, ¿no? Yo viajo aquí y hay iglesias. O también fuimos a Sucre, también hay iglesias. O vamos a Lima, hay iglesia. Ahí están, ¿no? Nuestros hermanos por la fe. Ahí estamos todos, ¿no? Alguna vez a mi mamá también le dijeron, ¿no? Ya mis hijos ya se fueron, ya se casaron, así. Pero le decía, ¿no? En la iglesia tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos, tiene todo, así. Wow, así. En realidad no estamos solos, ¿no? Dios, en su infinito amor, al hacernos sus hijos, nos da ese amor, ¿no? Así cualquier situación que pasemos o dificultad, no estamos solos. Abramos el corazón hacia otros. La misma situación o dificultad que están pasando unos, también la pasaron otros. Rescatar, ¿no? Traer ese mismo corazón y que esa paz podamos compartirla. Porque así es también, ¿no? Dios nos da un regalo tan hermoso que es su salvación, un regalo que es estar aquí. Y como un regalo, alguna vez pastor decía, ¿no? Cuando un niño tiene un regalo, quiere mostrárselo a todo el mundo. Miren, tengo un regalo, así, tengo mi juguete, tengo mi dulce, ¿no? Pero así también, ¿no? Podamos compartir ese regalo con otras personas. Tenemos la salvación mediante Jesucristo, mediante su palabra, mediante su sacrificio. Y eso también compartir, ir juntos y compartir esa palabra. Por eso, ¿no? Esta palabra que dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Hasta aquí, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias por el testimonio y por la gracia de Dios. Dios nos permite, ¿no? Un tiempo muy precioso en nuestra vida y también, ¿no? Permitir llegar aquí a la iglesia, ¿sí?
Los hermanos que están escuchando en las redes sociales, les invitamos a que puedan pasar por aquí, juntos a escuchar la palabra, tener la comunión. Amén, hermanos. Hay muchos hermanos, sí, que se conectan, ¿no?, por Jerusalén Radio en Bolivia o las redes sociales también. Les invitamos. Esta mañana, entre los hermanos, ¿quién más desea compartir su testimonio? Adelante, diácono. Buen día, hermanos. Tal vez último rápido he salido para testificar. Capaz me ganan todos por eso. Antes quiero ver Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En esta palabra dice que antes, o sea, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. En este año 2023 tuve bastante como problema, dificultad, ¿no? Pero yo digo que muy bien, ¿no? Porque por medio de estos como problemas, situaciones que ha pasado, podía ver de que Dios me ayudó, así. Tal vez algo con alguna persona mala, tal vez me metí, así pienso, ¿no? Porque una vez estaba escapando con la otra, estaba haciendo escapar a las 4 de la mañana, ¿no? Y hay muchas cosas que no puedo contar, pero todo 2025, 2023 me ha hecho prosperar Dios. Eso podía sentir. Un día también me han despedido de mi trabajo, y me dijo, cuando me estaban despidiendo de mi trabajo, ya habían despedido una sección, otro, entonces uno me dijo que tienes que humillarte, me dijo. Yo le dije, entonces, si yo me humillo, ¿qué harás tú? Le dije, nada. ¿Para qué me humillo entonces? Le dije. Para eso ya, si tú no vas a hacer nada, no hace falta. Entonces, pero ¿por qué no te humillas como la fulana? Está llorando. Si es su caso, pero mi caso no. Porque yo, según pensaba, ¿no?, de que ya finalmente yo le respondí, Señor, si mi dueño quiere que me vaya de esta empresa, me voy. O sea, así yo le dije, ¿no? Si mi dueño quiere que vaya, me voy, no tengo problema. Me veo que ya no puede hacer nada ya. Ando a trabajar, no puedo. Descargo todo, me voy. Entonces de repente ya otras cosas sucedió y entonces de repente hacíme otra cosa. Y según mi plan no estaba nada, ¿no? Pero Dios me ayudó, ¿no? Hablé con el dueño de la empresa, ¿no? Yo le dije, Señor, ¿tú me quieres votar? Le dije. ¿Por qué? Me dijo. Por esto. Agarró el celular, dijo que por esto. No, nada. Entonces después de andar a trabajar, me dijo, entonces volví, ¿no? Y el señor que me dijo que me humillara también, me gritó, entonces yo también le grité. Voy a salir, ya salga rápido, me dijo. Me veo que Dios me ayudó, eso podía sentir. Si Dios no hubiera ayudado, nada, pues claro, ahora hubiera estado llorando, pienso yo. Porque aquí esta palabra dice que ante esta, o sea, somos más que vencedores, dice. Entonces me veo que en todo he vencido, así podía triunfar. No era nada fácil, pero difícil. Como Dios me ayuda, porque, por ejemplo, a veces yo salgo, me levanto y digo, hoy está lloviendo, pero yo vendo helado, pues por eso no tiene que llover, ¿no? Pero tengo que pensar de que no va a llover, hoy tengo que vender mejor, así pienso. De verdad estoy vendiendo mejor. Un día estaba llegando a mi casa, pero era raro, el viernes o semana pasada, mi casa se había inundado porque se había mandado la lluvia con todo siempre. Pero yo vi que todo barro, porque yo vivo allá, por allá abajo, pero estaba todo barro. Pero donde yo estaba parqueado, donde estaba vendiendo helado, estaba soleando. Era como, ¿cómo se puede decir? Dios me protegió, porque yo tenía cajas cargadas, estaba seco.
Pero yo vi que a aquel lado está lloviendo grandemente y cuando estaba por cruzar y cuando más en la noche llego a mi casa está inundado todo, pero yo feliz. En el lugar de mi trabajo está soleando y yo vendiendo feliz. Dios me hace ganar mucho dinero. Me ha prosperado grandemente, eso puedo sentir. Porque si no hubiera conocido este evangelio, no hubiera dicho nada, ¿no? Pero por conocer este evangelio he triunfado en el año 2023. Año que viene yo creo que será grandemente, así pienso. Porque Dios aquí dice que, claro, muchas veces no creo yo en la palabra, pero aquí dice que antes bien en todas somos más que vencedores por aquel que nos amó, dice. Si nosotros realmente vivimos para el evangelio, como nuestro corazón conectamos, podemos ser más que vencedores. Pero si no, mucha gente dice que no se puede, dice. Pero tiene que conectar exactamente, ¿no? Porque nosotros tenemos un celular, allá está una impresora, tiene que vincular exactamente. Vincula bien, sale bien la factura. No, nunca sale. Yo pienso que la iglesia es así. La iglesia, si nosotros recibimos ese corazón de la iglesia, mandamos a otro lado, cualquier cosa va a triunfar. Pero si no podemos hacer, nada podemos hacer. Vamos a ahogarnos en nuestra mente nada más, así pienso. Pero Dios así, en este año, gracias a Dios, me ha prosperado grandemente. En todo, ¿no? Y también mis chicos, aunque no le digo, pero corriendo se escapan a la iglesia. Deseo que ellos también sean los mejores siervos del mundo, así pienso. Porque ellos también, yo creo que no tienen la capacidad para pelear en este mundo. Porque es difícil, para mi punto de vista, pelear. Porque como yo vendo, algunos señores dicen, no quiero, dice. Entonces, por un heladito yo he vendido a una señora que estaba pasando, por pena he vendido. Casi no sé vender, pero, ay, que lleve, ¿no? Vio la señora, se enojó, me dijo que no, a vos no te puedo hacer correr, a otro le hice correr un montón, me dijo. Yo dije, está bien. Pero domingo, pastor, estaba predicando, estaba escuchando cómo al hermano le estaba aconsejando, todo así. Entonces yo dije, está bien. El vaso siempre está abajo, la botella siempre está arriba, puede recibir. Entonces, bajando, le gané, ¿no? La señora al final se calmó, me compró, finalmente me dijo, tú eres bien astuto. Desde hoy te voy a controlar, porque a nadie, hasta el superior le he hecho correr, pero a vos no te he podido hacer correr, me dijo. Por eso me dijo que eres astuto, pero no por mí, ¿no? Sino que Señor me ha dado su gracia. Por eso yo creo que si nosotros confiamos en Dios y creemos en la palabra de Dios, triunfaremos cualquiera que sea nuestra situación. Muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Voy a invitar a la hermana Adriana Zavala, por favor, quien también va a compartir su testimonio. Gracias. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, toditos. Yo en estos momentos me encuentro bien de miedo, ¿no? Porque no salgo yo fácilmente de esto. Pero ¿qué puedo hacer? Dios me permite así, ¿no? Y yo puedo agradecer de mi salvación, ¿no? Ahora puedo decirles, ¿no? Como yo, en qué tiempo me salvé, ¿no? Yo no sé, verdaderamente no sé leer, no he entrado a la escuela, no sé cómo, qué fecha, cómo, ¿no? Pero Dios me ha dado esto. He aprendido un poco a leer mirando la Biblia, ¿no? Entonces yo cuando vine aquí
no podía entender la palabra para nada. No podía entrar a mi corazón porque siempre decía, yo tengo pecado, tengo pecado, tengo pecado. Toda mi vida era eso. Iba también a otra iglesia, ¿no? Antes, para poder, pero tenía muchos problemas, muchas dificultades de verdad. Por eso busqué una iglesia, ¿no? Pero donde me decían, usted tiene pecado, arrodíllese, pide perdón. Yo lloraba, pedía perdón, pero tenía unas dos cosas en mi caso, ¿no? Que yo no podía olvidar, no podía sacar. En vano lloraba todos los domingos, ¿no? Me hincaba, lloraba. Dios, no tengo perdón de Dios, decía al final, ¿no? Porque lo único era mi problema, que dejé mi hogar, que dejé mi familia, me dejé a mi esposo, ¿no? Entonces yo decía, no tengo perdón de Dios, ¿qué hago yo aquí? Así lloraba, ¿no? Pero por la gracia de Dios, un año entero yo he sufrido en esta iglesia para salvación. No podía encontrar la salvación, no entendía la palabra, no me entraba a mi corazón. Venía los domingos, no podía recibir eso. Entonces ha habido un campamento mundial en Lima. Fui yo ahí, solita nomás también había ido, ¿no? No había ido mis hijas, nadie, ¿no? Entonces yo no sabía cómo voy a ir. Solo decía, Dios, si tú me permites, llegaré allá al campamento. Si tú no me permites, me regreso de Desaguadero. Así con ese corazón fue, ¿no? En Desaguadero llegué, no había nadie, ¿con quién voy a estar? ¿Cómo voy a estar? Mi pensamiento, que siempre es, me regreso. Así era mi corazón. Entonces encontré a una hermana que es mayor, no está en estos momentos aquí. Ella me dijo, hermana, ¿vas a ir? Quiero ir, pero no he comprado ni pasaje ni entrada, no había comprado yo nada, pero quería ir. Vamos, hermana, allá deben estar las movilidades, vamos. Bueno, pasamos la frontera, a la inmigración de aquel lado, entramos, salimos, vamos. De verdad que los flotas habían estado parados ahí, ¿no? Llegamos, había estado ahora que es evangelista, ¿qué se llama? De Cochabamba que llegó. Sí. Él, ¿no? La evangelista Hilda, ¿no? Su esposo más que todo. A él le ha dicho, ¿hay pasaje? ¿Quiere ir la hermana? Sí, la hermana me lo charló, ¿no? Sí, hay uno. Gracias a Dios, dije yo. Voy a ir a Lima a conocer. Vámonos, llegamos allá. Yo pensé que con alguien de las hermanas voy a hablar de otras cosas. Me van a preguntar de otras cosas como soy, pero no era. Lo único era de la iglesia. ¿Cuándo llegaste a la iglesia? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estás? Todo era de la iglesia. Yo no sabía cómo responder porque yo no había recibido la salvación. No entendía bien. Sí, entiendo bien, sí. Todo era así para mí. ¿De dónde es usted? Bolivia. Qué bueno, Bolivia, decían, ¿no? Entonces, ahí con una hermana, no sé de dónde era una hermana, me dijo, me ha compartido, ¿no? Ella me dijo, desde hoy vas a ser salvo, desde hoy vas a adelantar todo, me dijo. Hay como un calor me ha entrado en mi corazón, ¿no? Más antes tenía miedo, así salir a comunión, testificar, no me gustaba. Siempre decía, hay tanta gente que siempre me van a mirar. ¿Quién había sido? Ella había sido su madre tal, así. Ese miedo tenía yo, ¿no? Entonces, a mi corazón me entró como un fuego. Yo nunca había sentido eso, ¿no? No sé si otros también cómo recibirán la salvación. En ahí era como un pajarito que quería volar y volar, decir de dónde Dios me sacó. Realmente, ¿quién era yo? ¿Cómo era yo? Una mujer perversa, quizás no hay como yo en aquí, ¿no?
pero yo era tan mala que había abandonado a mis hijas, a mi familia, ¿no? Eso me dolía harto, pero gracias a Dios, ahora soy muy feliz. Puedo llorar por la alegría, puedo estar de verdad de alegría, todo lo tengo. Gracias a Dios, gracias a mi Padre, digo, ¿no? Que me dio la salvación tan grande gratuitamente, que me encuentro feliz, todo lo que quiero me da Dios, ¿no? Me da un don que puedo luchar. Tengo mis hijas a mi lado. Dios me lo tiene a todas mis hijas, a mi familia. De verdad doy las gracias a Dios. Soy muy contenta y muy feliz. Puedo contarles mucho más, muy grande. También tienen unas disciplinas el Dios, ¿no? Si tú no lo haces caso, si tú no haces lo que los siervos te dicen, también tiene. Yo también besé. A mí también mis discípulos, ¿no? Yo siempre decía, no, ¿por qué me pasa estas cosas? Soy su hija de Dios, ¿por qué? Pero no es así. El mal que viene para nosotros es para que reflexionemos, para que meditemos, todo esto, ¿no? Por eso estoy muy agradecido que esa va a ser la hora. Yo hasta aquí puedo testificar. Muchas gracias por haberme escuchado, hermanos y hermanas. Sí, muchas gracias. Dios nos ha permitido escuchar los testimonios. Esta tarde también hay culto, ¿sí? Les invitamos a que participen y compartan también su testimonio. Amén, hermanos. Yo pienso que esta semana Dios ha permitido que todos recibamos la gracia, ¿cierto? Con la visita de pastor y las diferentes actividades. Aunque hay trabajo, aunque hay diferentes ocupaciones, pero Dios nos permite escuchar, participar, y a través de la palabra llega, ¿no? La esperanza, la fuerza en el corazón, hermanos, ¿sí? La dificultad siempre hay, pero el trabajo de Dios es tan especial que calma nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Esta mañana, hermanos, antes de pasar a la prédica, también quiero invitar al coro Nueva Alegría. Van a cantar 2 alabanzas, Proclamaré a todo el mundo, himno número 21, y el himno número 23, Dulces Melodías Cantaré. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Sangre del Cordero,
dulces melodías cantaré, alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Sí, muchas gracias, hermanos. Antes de invitar a Pastor, vamos a ver un video, ¿sí? Este video es un video de cómo se ha avanzado con la visita del Pastor Jung Park, ¿no? Recientemente se ha tenido. Entonces, todos juntos vamos a ver. Amén, hermanos. Adelante con el video, por favor.
Sí, muchas gracias, hermanos. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Adelante, pastor. Sí, sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, sí. Esta mañana vamos a ver, ¿no? Primero Génesis capítulo 15. Esta mañana Génesis capítulo 15, desde 1 hasta 6 voy a leer. Libro de Génesis capítulo 15. Sí, libro de Génesis capítulo 15, desde versículo 1 hasta 6 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer Génesis capítulo 15, desde 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuentas las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El versículo 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, hasta el versículo 6. 6 hemos leído. Ayer hubo culto, ¿no? Despedida. Hermana, ¿conoce usted hermana Vicky, no? Vicky, que aquí al frente de la iglesia estaba viviendo. Hace poco tiempo atrás se trasladaron, ¿no? Alto Irpavia se estaba viviendo. Pero ayer, como avisando, ¿no? De repente, hermana Vicky, hermana, su nombre es Eugenia Victoria Limach Kisbel, ¿no? Pero nosotros conocemos no más hermana Vicky. Ayer falleció. Entonces, tenía pequeña enfermedad, pero de repente no podía respirar. Llevando al hospital y falleció. Entonces, y no esperamos, ¿no? Y que de repente escuchando esa noticia llegaba mucho tristeza, no podía entender. Luego ayer nosotros hicimos culto de despedida. Entonces ahí de Avenida Bussi tiene, ¿no? Varios funerarias. Entonces un lugar nosotros ahí hicimos cultos. Entonces como sus hijos, hermano Adrián, luego Andrés, ¿no? 2 hijos, así estaban juntos viviendo. Entonces llegaban sus familias, ¿no? Sus hermanos, hermanas. Y luego también estaba lleno, ¿no? Por su familia, conocidos. Y ahí compartimos. Entonces ahí seminarista Iván dirigió alabanza. Normalmente culto de despedida alabamos juntos, ¿no? Entonces así por lo menos los hermanos miembros de zona, de áreas participan juntos, alabamos. Pero ayer la mayoría todos son de su familia, casi todos son sus familias llegaron. Entonces no había mucho hermano, ¿no? Entonces creo que seminarista Iván solo alababa, casi solo. Entonces, ¿qué quiero hablar? La mayoría, toda su familia participaron. Entonces ahí y compartimos, ¿no? Poco sobre Romanos capítulo 5, Romanos, ¿no? Capítulo 5, ahí compartimos. Porque yo también visitando, ¿no? Diferentes ciudades, diferentes países, encontramos, ¿no? Bastante personas, que desde pobres, ricos, también autoridades, diferentes personas encontrando. Si ahí luego conversando con ellos,
y ahí era alguna persona, un hombre más infeliz, una persona más miserable. Entonces, ¿quién más miserable, más pobre? Tal vez nosotros pensamos, ¿sí? Uno que no recibió buena educación. Entonces piensa, soy ignorante, ¿sí? Soy más infeliz, soy más pobre. O alguien no tiene mucho dinero económicamente, entonces soy pobre, soy infeliz, soy miserable. Ahí puede pensar. También algunos, no veo apoyo nada. Entonces estas personas, pero yo visitando, luego viajando, conversando, ¿no?, con varias personas, una persona más miserable, una persona más infeliz, que no tiene esperanza, no tiene esperanza. ¿Quién más miserable, hermanos? ¿Usted cómo piensa? ¿Qué le parece? Porque estudia, un estudiante estudia, pero aunque estudiando, echando, mi nota no va a mejorar. Luego este estudiante piensa que sirve, que no ve esperanza, ¿no?, para mejorar. Igual, si echando todo el corazón, trabajando también, ¿por qué? ¿Qué sirve trabajar, comer, vivir? Porque mañana será igual. Pasada mañana también será igual. No hay esperanza. Entonces esta persona más miserable. Tal vez, ¿verdad? ¿No? Si falta algunas cosas, pero yo trabajando, estudiando o echando, o mañana va a mejorar. Si en ese momento tal vez no tiene muchas cosas, no estudió, no recibió buena educación, pero yo aún soy ignorante, echaré, estudiaré. En el día trabajo, en la noche estudiaré, o mañana o un año después recibiré certificados o títulos. Con esa esperanza puede avanzar, puede vivir, sí, felizmente. Pero una persona, si yo trabajo, hecho, luego mañana, sí, será igual. Mañana, si no hay esperanza, sin esperanza ya vive. Estas personas más miserables, esta persona más infeliz. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo? Si tal vez esta mañana, ¿sí?, alguien piensa, mañana creo que no va a cambiar igual. Si mañana mi situación será igual. Luego así sin esperanza vive esta persona, más miserable. Yo también, y pienso, ayer poco, ¿no?, culto de despedida, eso compartimos, Romanos capítulo 5, ¿no?, ahí esa parte, vamos a ver leyendo, ¿no? Luego podemos compartir Romanos capítulo 5, versículo 1 voy a leer, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 dice, ¿no?, justificados. Y algunos hermanos también piensan, algunas personas, ¿no?, soy pecador, porque siempre mira lo que hemos hecho, ¿no?, mentimos, cometimos pecados. Pero según la Biblia, Dios dice justificados. ¿Por qué somos justificados? Dice, por la fe, ¿verdad? ¿No? Por la fe, por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos paz con Dios. Algunos piensan, ¿sí?, ante Dios presentando, Dios va a castigar. ¿Por qué así piensa? Si esta mañana también entre usted alguien piensa, así yo presento ante Dios, Dios ¿qué me dirá? Dios me va a exhortar, Dios me va a castigar, o ya está castigando, por eso estoy, ¿no?, tal vez de estas situaciones. Pero leyendo la Biblia a través de la fe, por la fe de nuestro Señor Cristo, somos justificados, ¿no? Si somos justificados, tenemos paz, que Dios acepta a nosotros, Dios bendice a nosotros, Dios
ayuda a nosotros. Pero algunos no tienen paz con Dios. A Dios me va a exhortar, porque yo en mi corazón tengo, ¿no?, esa maldad o suciedades, también oscuridades. Entonces tiene miedo también y temblando ante Dios, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 5 dice, somos justificados, ¿verdad? ¿No? Justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Paz, paz ya tenemos. Dios acepta a nosotros. Dios bendice a nosotros. Pero muchos que no creen en el Señor Jesucristo, no tienen la fe del Señor Jesucristo, procura, ¿qué procura? Desea tener paz, era paz, desea. Ya tiene paz, luego ya desea tener paz. ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Mucha gente también viniendo a la iglesia ya tiene salvación, ¿verdad? ¿No? Ya uno que ya tiene la salvación. Pero uno que viene a la iglesia para tener, ¿verdad? ¿No? Sí. Esta mañana, ustedes, ¿con qué corazón vienen a la iglesia? ¿Con qué corazón viene? Dios, por favor, ayúdeme. Por favor, tengo esas situaciones. Tengo ese problema, ayúdeme. Otros, Dios ya está en mí, ¿verdad? ¿No? Dios a través de su Hijo Jesucristo salvó a mi vida. Entonces hasta por mi pecado Jesús ya murió, salvó a nosotros, a mí. Entonces esta situación es problema también porque el Señor no va a solucionar, ¿sí? Entonces ahí viene con este corazón, igual que acá, justificados por la fe, ¿sí? Por la fe. Por eso tenemos paz, que Dios aceptó. Dios va a proteger, ¿sí? Pero algunos no tienen la fe, no creen en el Señor Jesucristo. Desea, ¿qué desea? Quiere tener. Desea tener, ya paz será. Muy diferentes. Ayer también el culto de despedida también. Aunque en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Llegaba muchas tristezas, el dolor, más su familia, sus hijos, sus familias, llorando, no podía aguantar esas tristezas. Pero los que creen en el Señor, ¿verdad? ¿No? A través de la fe del Señor Cristo, ya Dios acepto mi madre, hermana Vicky, ¿verdad? ¿No? Aún tal vez dejando este mundo a nosotros, pero hermana Vicky, ¿a dónde? ¿A dónde estará? ¿A dónde? En el cielo, al lado de Dios, estará junto con Dios. Tal vez en ese momento llega tristeza, porque ya no podemos ver, ¿verdad? No podemos conversar, no podemos hablar juntos, pero nuestras hermanas están en el cielo, al lado de Dios. Luego nosotros también pronto va a seguir, ¿verdad? ¿No? ¿Quién va a vivir acá hasta hoy? ¿Quién va a vivir en la tierra siempre? ¿Oh? Nadie va a vivir. Nosotros también no sabemos cuando Dios llama a nosotros también estará ahí. Entonces ahí en ese funeraria hay una señora que parece la jefa. Entonces me daba curiosidad, que muchos cajones. Cuando usted ve cajones, ¿qué piensa? Algún día yo también estaré dentro de ese cajón. Yo también pienso, ¿no? Yo no sé usted qué piensa, ¿sí? Entonces yo tenía curiosidad, ¿qué cajón será para mí? Así pienso. ¿Sí? No sé usted qué piensa. Sí, qué raro yo, ¿verdad? ¿No? Entonces, y pregunté, para mí ese cajón sería bien, más bonito. Pregunté, ¿cuánto cuesta, señora? Entonces, mínimo 5.000 bolivianos, mínimos. Y así que tan caro es. Sí, yo pensaba dentro, desde 5.000 hasta 10.000, hay más caros hay.
Luego ayer hermana Vicky, ¿no? Saludando, había lleno de flores. Hablamos a mi esposa junto. Antes de morir no puede recibir así tanto flores. ¿Y por qué cuando muere así tanto flores recibe? Sería bien, mi amor, ¿verdad? ¿No? Antes de dejar recibir tanto flores, tan feliz, tan contentos. Porque cuando muere recibe muchas flores recibe. Hace pensar, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí. Porque tantos este mundo nosotros vivimos como atando, ¿sí? Fue atados por nuestro trabajo, diferentes cosas. Cuando ya dejando este mundo, nada, ¿no? Nada era nada. ¿Por qué se hablamos de repente? ¿Sí? Desde Romano capítulo 5, ¿no? Romano capítulo 5 hablamos. Aquí somos justificados por la fe. Entonces, hermana Vicky, también nosotros, si tenemos, ¿verdad? ¿No? Ese corazón. Si hermana Vicky también escuchando el Evangelio recibió la salvación. Entonces, ¿en dónde estará? En el cielo. Tal vez su familia estaba llorando, triste. También su familia, nosotros. Pero ya nosotros creyendo en la palabra de Dios, hermana Vicky, tal vez dejando este mundo estará un lugar más bueno, en el cielo. Nosotros también, ¿no? Pronto, ¿no? Siguiendo detrás de hermana, encontraremos allá en el cielo. Entonces ahí leyendo, y aquí versículo 2, ¿no? Ya, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces en el versículo 2 recibimos esta entrada de la gracia a través de la fe del Señor Jesucristo, teniendo justificados. Tenemos también esa entrada de la gracia. Sí, por esa gracia nosotros glorificamos a Dios, ¿verdad, hermanos? Pero los hermanos, para los cristianos justos, justificados, no solamente como gloriamos, ¿no? Gloriamos en la gracias. Versículo 3 leyendo también, ¿en qué situación también gloriamos? Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En dónde gloriamos? Y tribulación era. Ustedes cuando llegando en las aflicciones, ¿puede glorificar a Dios? Llegando fracaso en su negocio, ¿puede glorificar a Dios? Aleluya, amén, me fracasé, gracias a Dios. Luego eso es la gloria de Dios, así glorifica. Al Señor, me enfermé, cáncer, gloria a Dios, Señor, aleluya. Así, ¿quién puede? Sí, aquí leyendo, ¿sí? Romanos capítulo 5. No solamente esa gracia, en la esperanza gloriamos, ¿verdad? ¿No? Cuando llega buenas situaciones. Pero versículo 13 leyendo, en las tribulaciones también gloriamos, dice. Sí, porque aquí para los hermanos cristianos, para los justificados. Los justificados, ¿qué quiere decir? A través de la fe del Señor Cristo recibimos, ¿no? La salvación. Entonces no solamente gloriamos en esperanza, buenas situaciones, buenas cosas. En las tribulaciones también gloriamos. ¿Por qué gloriamos? Somos locos, hermanos. Sí, somos locos, por eso en las tribulaciones también gloriamos. Tal vez en el mundo, los que no creen en el Señor, tal vez puede llorar, puede llegar mucha tristeza, sin esperanza, porque fracasamos, que no hay apoyo, no ve esperanza, por eso se cae, triste, llora, murmura, queja, es normal, ¿cierto, hermanos? Pero para los hermanos, para justificados, diferentes, no solamente gloriamos en la esperanza, eso otra persona también hace eso. En la esperanza, ¿quién no va a glorificar a Dios? Todos hacen. Pero en las tribulaciones, ¿quién puede
glorificar a Dios. Los justos, hermanos, los justos, los justificados a través de la fe de Señor Cristo, justificados. No solamente gloriamos en la esperanza, sino también, dice, no, versículo 3, sino también, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Explica después, sabiendo que la tribulación produce paciencia, hermanos. Esas tribulaciones produce paciencia. Paciencia y prueba. Y la prueba, esperanza era. Sí o sí, a través de estas tribulaciones, llega esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya no solamente tribulaciones, dentro de las tribulaciones, paciencia, luego prueba y esperanza era. Llega sí o sí esperanza. Si esa esperanza no avergüenza, dice. ¿Por qué no avergüenza? Ya, ¿por qué no avergüenza, hermanos, esa esperanza? ¿Cuándo avergüenza a ustedes? ¿Cuándo? Cuando falla, ¿sí? Cuando falla avergüenza, ¿verdad? ¿No? Usted ya habló, pero se falló. Ay, qué vergüenza, ¿verdad? ¿No? Hablando no cumplió, se falló, fallando, ya ahí llega y vergüenza. Luego también fracasa. Aunque nosotros comprometimos, no, pero se fracasó. Ahí llega vergüenza, ¿verdad? ¿No? Pero aquí esperanza era. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque ese amor del Señor Cristo no falló, cumplió, ¿verdad, hermanos? Sí, 2000 años atrás nuestro Señor llegó. Por ese Señor, ese amor del Señor llegó a este mundo. Luego, ¿qué hizo? Cumplió, ¿verdad? ¿No? Y crucificó. Fue crucificado. Murió por nuestros pecados. Entonces la esperanza no se falló. Jesucristo cumplió, murió por nuestros pecados. No derramada, dice. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Versículo 6, ¿no? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí impíos, sucios, pecadores. Aunque somos frágiles, malos, pero Jesucristo vino por amor de nosotros y murió, dice. Versículo 8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí ya confirmó, mostró su amor, ¿verdad? ¿No, hermanos? Por eso aún después de recibir la salvación, siendo justos, justificados, no solamente es esperanza, no más bien. Claro, en la esperanza gloriamos a Dios. Señor, gracias, usted me ha bendecido, usted me ayudó, usted me bendijo, gloriamos. Pero cuando llega las tribulaciones también, los cristianos, los hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, me fracasé, ¿verdad? Sí, no tengo esperanza. Ay, porque eso ya me permita Dios, ¿sí? Ya mira ese malos, ¿sí? Me humilla, me daña. Ya los cristianos, en las tribulaciones también, ¿qué hacemos? Gloriamos, amén, hermanos. En la tribulación también gloriamos. ¿Por qué gloriamos a Dios? Dios, estas tribulaciones, una prueba. Yo confiaré, ¿sí? Dios permitió, Dios va a solucionar. Luego, paciencia, prueba
esperanza. Sí o sí, Dios va a solucionar. ¿Sí? En esta tribulación Dios quiere trabajar en mí, quiere mostrar, ya Dios sí o sí va a ayudar. Luego van a tener esperanza. Esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? No falla, no falla. ¿Sí? Sí o sí va a cumplir, sí o sí va. Jesucristo va a venir, luego va a morir, luego murió por nuestros pecados. Así confirmó. Versículo ya 9. Y pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Amén, hermanos. Nosotros deberíamos recibir esa ira de Dios. Entrar al infierno si somos malos, cometimos pecados. Pero nosotros tenemos mucha esperanza. ¿Qué esperanza? Jesús ama a nosotros. Según la promesa de Dios, va a llegar. También llegó 2000 años atrás. Llegando en el mundo el Señor, ¿qué hizo, hermanos? Crucificó, ¿verdad? ¿No? Se clavó su cuerpo a la cruz. Ya una pregunta, ¿por qué las personas clavó Jesucristo a la cruz? ¿Por qué clavó, hermanos? La gente, ¿por qué clavó a la cruz? ¿Han visto video, una película, cómo es Cristo fue crucificado? ¿Ustedes vieron ese video, película? Parece real, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo así hizo? Así clavó, clavos, oxidado era, ¿verdad? ¿No? Grueso. Así clavó su mano, sus piernas. Ya, mi pregunta aquí es, ¿por qué la gente clavó a la cruz? En esa cruz, ¿quién debería estar? Ustedes, nosotros. ¿Quién puede estar ahí en la cruz en vez de nosotros? Pregunte a mí, Pastor Andrés, ¿usted puede clavar en vez de mí? Pregúnteme. Yo no quiero, hermanos. Yo no quiero para ustedes. Yo no quiero. Ese es demasiado, un castigo demasiado. No quiero, aunque soy pastor. Si usted pastor Andrés, puede, ¿sí?, crucificar en vez de nosotros. No quiero. Ya no quiero, hermanos. Ese lugar debería estar nosotros, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué Cristo fue crucificado? Eso confirmó, mostró su amor, ¿verdad, hermanos? Por eso la esperanza no avergüenza, porque el Señor murió por nuestros pecados en la cruz. Porque esas tribulaciones, comparando la muerte de la cruz, nada que ver, más menos era. Entonces, ¿por qué es Cristo, no, nuestro Señor, nos va a ayudar? Está preguntando. Amén, hermanos. Si ayer poco, ¿no?, esa parte compartimos, ¿no? Estaba muy agradecidos. Si hablamos, hermanos, sus hijos hablamos. Esa noche tu madre estará muy feliz. Porque mira, estaba lleno ese salón de velorio. Aquí todos son tu familia. Hermana Vicky no tanto deseaba. Después de predicar, ¿no?, un señor me se acercó. Luego me dijo, usted vive zona pura. Sí, yo también cerca de zona pura vivo, dice. Somos vecinos. Sí, pastor. Hermana Vicky siempre me invitó, dice. Siempre me invitó. Mandaba mensaje, link, ¿no?, de Facebook. Entonces, hermana Vicky, antes de morir, siempre me invitó. Yo quería ir, pero también estaba muy ocupado. Pero esta noche escuchando, yo quiero ir. Ese señor no habla. Luego otra señora también se acercó. Entonces, pastor, dice, pero ¿cómo me conoce? Sí, yo no conozco, pero pastor, me agarraba mi mano. Entonces no puedo decir verdad, no siendo pastor, ¿cómo no conozco usted quién es? Así poco difícil hablar. Estaba muy alegre su rostro. Pastor, luego me agarraba. Entonces yo también, hermana, sí, así, pero no conocía. ¿Quién será esa hermana? Disculpe, ¿quién será esa hermana?
Entonces esa hermana también habla, pastor, yo he visto usted en Facebook, dice, Facebook, tanto quería conocer porque hermana Vicky me envió, dice. Hermana Vicky todo lado envió, ¿sí? Que escuche, reciba la salvación. Entonces, ayer, ¿no? Ya hablamos. Y tu madre estará muy feliz ahora. ¿Sí? Imagínese, tanto deseaba su vecino, su familia, su primo, todos que escuchen el Evangelio. Pero ayer estaba lleno, puro sus familias. Estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Hermana Vicky, sí. Sí, anoche poco nosotros compartimos esta palabra. ¿Cómo hablamos? Justificados, hermanos, ¿verdad? No solamente gloriamos a Dios en la esperanza, también en las tribulaciones gloriamos a Dios. Amén. ¿Usted también? O no responde amén. O en las tribulaciones quejamos, murmuramos, hey, no voy a ir a la iglesia, ¿qué sirve así? ¿No? Tanto congregando, ¿por qué eso se pasa? Tal vez murmuramos, quejamos, no voy a escuchar más de Pastor Andrés, siempre escuchando, ¿por qué eso pasa? Tal vez iglesia falsa será, luego tal murmura, queja, desde ahora no voy a ir a otra iglesia. ¿Y usted cómo hará? En las tribulaciones, si creyendo en el Señor, por la fe, ¿verdad? ¿No? Somos salvos. Gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué gloriamos? A través de la tribulación ¿qué produce? Paciencia. Paciencia, prueba, esperanza. Después esperanza, ¿qué hay? No hay más, ¿verdad? ¿No? Esperanza, no avergüenza, que sí o sí, 100%, ¿qué hará? Cumplirá, ¿verdad? ¿No? Dios ya cumplió también. Si Dios, enviando a su Hijo, murió por nuestros pecados, ya limpió todos nuestros pecados. No solamente nuestros pecados, después de recibir la salvación, nuestra vida, estando juntos, acompañando, también protege. Pues esa esperanza no avergüenza, porque el Señor cumplió. Sí, amén, hermanos. Luego, esta mañana, nosotros hemos leído Génesis capítulo 15, hemos leído. Sí, también pido, ¿no, hermanos, visitando, ¿no?, a la familia de hermano Vic, también orar, ¿no?, orando por su familia. Y también anoche los que escucharon la palabra de Dios puedan, sí, conectar con Dios, con la iglesia. También pido oraciones. Génesis capítulo 15 nosotros esta mañana hemos leído. Aquí entre Dios y Abraham y comunión, la comunión. Entre Dios, ¿quién? Abraham, hermanos. Ese es un ejemplo, a través de Génesis capítulo 15, cómo Dios y Abraham conversa, comunión. Entonces, a través de esa comunión, ¿sí?, Abraham recibió la justicia de Dios. Dios bendijo en gran manera a Abraham. Igual nuestra vida también, entre personas, entre matrimonios, el marido, la esposa. Luego también, ¿entre quién? Entre el padre, los hijos. También entre compañeros, ¿sí? Como entre Dios y Abraham está conversando, ¿verdad? ¿No? Sí. En esa comunión cambió, sí, muy diferente. Antes de conversar, Abraham y Dios. Luego después de conversar comunión, diferente o igual. Esta mañana leyendo, ¿no?, capítulo 15. ¿Ustedes también leyeron todos? Antes de conversar, Abraham tenía, ¿qué tenía? Miedos, frustraciones. ¿También? ¿No han leído, hermanos? Ya antes de conversar, Abraham, en el corazón de Abraham, ¿qué había? Miedo. Luego, preocupación. ¿También? Queja.
Murmuración. ¿Cuándo tenía Abraham? Antes de conversar con Dios. Pero ya después de conversar con Dios, ¿cambió o no cambió? Cambió. ¿Sí? Ese es un milagro, hermanos. Esta mañana también entres el marido, la esposa, antes de tener comunión, ¿sí? ¿Qué tiene? Miedo. Miedo tiene. También, ¿qué tiene miedo? Queja, murmura tiene, ¿verdad? ¿No? Sí. No solamente entre matrimonios, también con sus hijos, con sus compañeros, con diferentes personas. Tal vez en ese corazón tiene, pero en ese capítulo 15 muestra a Dios y a Abraham a través de esa comunión cómo puede cambiar, ¿verdad? ¿No? Por eso ya, ¿en qué manera debe conversar? ¿En qué manera hacer comunión? Explica. Como igual que en el capítulo 15, nosotros en nuestra vida, ¿qué hacemos? Aplicamos. Entonces en nuestra vida va a haber también esas gracias. Ese matrimonio que pelea, tiene miedo, luego también tiene murmuración, queja, ira. Entonces esta mañana capítulo 15, eso aprende esa comunión. Su vida, ¿cómo será ese matrimonio? ¿Cómo será? ¿Cómo será, hermanos? Ya, vamos a ver, ya, 15, capítulo 15, ¿no? El versículo, ya 1, desde 1 voy a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera y grande. Entonces, en el corazón de Abraham, ¿qué hay, hermanos? En Abraham, ¿qué hay? Ya aquí dice: no temas, Abraham. ¿Qué hay? Hay miedo, se nota, ¿verdad? ¿No? Dios mirando a Abraham, ¿qué hay? Miedo era, miedo. Por eso no temas, Abraham, ¿verdad? ¿No? ¿Qué miedo, qué temor tiene Abraham? Ya, versículo 2. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Ya, en el corazón de Abraham, ¿qué miedo tiene, hermanos? Porque todos mis bienes voy a entregar ese esclavo, porque no hay mi hijo. Entonces, en el corazón de Abraham tenía ese miedo, era, sí, me fracasé, yo fracasé, tengo miedo, vergüenza, porque Dios no dio su hijo, no dio, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego versículo 3. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces en el corazón de Abraham podemos ver, ¿no? Aquí, versículo 1, 2, 3, leyendo, él tiene ahora miedos, ¿sí? Luego se preocupa muchos. Luego también podemos ver, ¿verdad? ¿No? Mucha queja, rabia. ¿Por qué usted no me ha dado? No me ha dado, ¿cierto? Ya puede ver, hermanos. Eso es ¿quién? ¿Quién corazón de quién? Abraham. Pero ahí también Dios habló, era Dios. En el corazón de Dios, ¿qué hay, hermanos? Versículo 1, vamos a ver, ¿ya? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Entonces Dios vio el corazón de Abraham. Él tiembla, tiene miedo, ¿verdad? ¿No? Preocupaciones, no hay paz. Por eso ya Dios hablando: no temas, ¿verdad? ¿No? Así habló Dios a Abraham. ¿Y por qué Dios habla así? No temas, Abraham. ¿Por qué así habló? De vez en cuando aquí algunos dicen, alguien viene: hermanos, el pastor, no tengo comida,
Entonces yo hablo. No temas, hermanos. Entonces, ¿sirve o no sirve mi palabra? Hermano, tiene hambre, ¿verdad? No tengo nada, pastor, tengo hambre. Entonces, escuchando, ¿no hay Dios? Oh, no temas. Si hablamos, ¿verdad? ¿No? Pero esa palabra va a ayudar, no va a ayudar. Va a ayudar, pero físicamente no va a ayudar. Que tiene hambre. Sí, ¿cómo debe ayudar? Dando, sí, pan. Ya come, hermano, tiene hambre, ¿verdad? ¿No? Ya, pan, dando. Algunos también, sí, pastor, no tengo pasaje. No se preocupe. Pero si no tiene pasaje, ¿cómo no va a preocuparse? Ahora tiene que viajar. Entonces, ¿cómo debe ayudar? En mi bolsillo sacando, ¿no? Aquí está 2 ya bolivianos, ya pasaje. Entonces se va, 2 bolivianos hasta Alto, ¿cierto? ¿No? Ya puede ir. Aquí también igual. Dios dijo era, no temas. Abraham. Pero va a servir, no va a servir esa palabra. Abraham tiene miedos, hermanos. Ya podemos pensar juntos. Abraham tiene miedo ahora. Pero Dios habló a Abraham. No temas. No solamente hablar. Ya atrás que sale. Ya no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera y grande. No solamente hablando Dios, no temas, yo soy tu escudo. Alguien te daña, yo voy a proteger, yo soy tu escudo. Mira a mí, soy tu escudo. ¿Por qué tú estás temiendo? Por eso no temas, mirando a mí soy tu escudo. Luego yo soy tu galardón. No piensa que no recibió nada. No piensa que soy pobre. Soy tu galardón. Luego Dios mismo, ¿no? Expresando a Abraham. Aquí podemos ver muy diferentes. Abraham, luego Dios era Dios. 2 muy diferentes. ¿Qué diferencia? Abraham ahora tiene miedo en su corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué tiene miedo? Aquí versículo 2, ¿no? ¿Por qué tiene miedo? Explica, ¿no? Versículo 2. ¿Sí? Señor Jehová, ¿qué me darás siendo aquí así que ando sin hijos? Señor Dios, ¿qué me darás? En el corazón de Abraham, ¿qué hay? Señor, no me dio nada, ¿verdad? ¿No? ¿Qué me darás? Sin hijo estoy andando, viviendo. Luego versículo 3. Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Entonces usted no me ha dado por eso. Si no hay, ni modo, voy a dar nomás ese esclavo que nació en mi casa. Ya, hermanos, ahí puede ver el corazón de Abraham. ¿Cómo se siente ahora? No se siente nada. Ya nosotros podemos entrar, aunque ustedes no son Abraham, ¿verdad? ¿No? Pero en esa comunión entre Dios y Abraham está conversando, ¿no? Un día Dios apareció ante Abraham. Luego dijo, mirando a Abraham, tiene mucho miedo, preocupaciones, su rostro, ¿verdad? ¿No? Su corazón. Por eso Dios habló, Abraham, ¿por qué tiene miedo? No temas, yo soy tu galardón. Yo voy a proteger. Nadie te va a dañar. Nadie va a herir a usted. Luego soy tu galardón. En el corazón de Dios tiene mucha esperanza. Tiene mucho amor hacia Abraham, ¿verdad? ¿No? Pero Abraham, ¿qué responde? ¿Usted qué me darás? Sin hijo estoy andando. Mira, este esclavo de mi casa nació. Yo voy a dar mis bienes. Entonces en el corazón de Abraham también podemos ver, ¿no? Muy diferente que Dios, hermanos. Ya aquí vamos a ver Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan. Tal vez esta mañana poco difícil entender, ¿no? Sí, pero sí pueden escuchar. Ya bien, ¿no? Ya Primera de Juan, capítulo 1,
versículo 1, de este versículo 1 voy a leer. ¿Encontraron? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocando al verbo de ya vida. Aquí explicando sobre la palabra de Dios, la palabra de vida, ¿sí? Aquí el verbo de vida se habla, ¿sí? Pero en la Biblia una manera de descripción, ¿cómo está escrito? Hemos visto, hemos oído, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está hablando la Biblia? Vieron, dice, vieron, ¿verdad? ¿No? Luego, oyeron, ¿sí? Lo que vio, lo que oyó, eso está hablando y transmitiendo, ¿no? A nosotros. Ya versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Otra vez está escrito, ¿verdad? ¿No? Si la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ha visto era, hemos visto, hemos oído, ¿verdad? ¿No? ¿Qué ha visto? ¿Qué han oído? La palabra de Dios era, ¿verdad? ¿No? Dios, el Padre, también su Hijo Jesucristo, la vida de la verbo, ¿no? Verbo de la vida. Versículo 3, aquí leyendo un poco más claro, ¿sí? Hasta aquí tal vez se confunde, ¿no? Pero versículo 3 leyendo más claro, ¿no? Va a entender. ¿Ya podemos leer 3 juntos, hermanos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Primera de Juan, capítulo 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya versículo 3. 1, 2 y 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esa palabra, ¿cómo está hablando, no? Explicándoos, primeramente, hemos visto, luego hemos oído. Lo que hemos visto, oído, eso va a anunciar a quién, a vosotros, a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué eso estamos hablando a vosotros? ¿Para qué? Para que entre en la comunión, porque cuando entra en esa comunión, ahí va a ver el Padre Dios, el Hijo Jesucristo. ¿En dónde? En la comunión. ¿A través de quién? Los que vieron, los que oyeron. O tal vez puede entender esa parte, o más se confunde. ¿Sí? Ya, poco más abajo, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído. Ya, otra vez hemos oído, ¿no? Ya. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces lo que he oído y lo que ha visto, eso ya anuncia a nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿quién vio? ¿Quién oyó? Él lo sabe bien, más que nosotros, ¿verdad, hermano? Esa parte puede entender. Entonces, los que han visto, oído, anunciamos. ¿Qué anunciaron? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Sí. Ya Dios es luz, en Él no hay ninguna tinieblas. Eso anunciando, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? ¿No? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la ya verdad. Porque esta mañana sobre comunión quisiera hablar, porque justo Génesis capítulo 15, ¿no? ¿Sí? ¿Quién está conversando? Abraham y Dios. En esa comunión, ¿sí? Ahí Abraham halló la gracia.
Igual, hermanos, aquí los que han oído, han visto, anuncian, ¿verdad? ¿No? Sí, para escuchar esto debe entrar en la comunión, dice la comunión. Si entrando en esa comunión, ahí va a ver el Padre, Dios, el Hijo, Jesús, Cristo. Ya aquí puede ordenar poco. Hablando, no entra en la comunión, no puede ver. Comunión muy importante, ¿verdad? ¿No? En la comunión. Entonces, ahí el versículo 5, leyendo, ya. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí sobre comunión explica, hermanos. ¿Sí? Aquí alguien dice: tengo comunión con Él, con Dios, pero andamos. ¿En dónde andamos? En tinieblas andamos. En ese caso, no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir? No hay la verdad. ¿Sí? No hay la verdad. No hay verdad, entonces, ¿cómo va a vivir? Mentira. No es real. Falso, con falso va a vivir. Era falso vivir. Aquí versículo 5 leyendo, hermano, esa parte quiero hablar. Dios es luz. En Él no hay ninguna tinieblas. Entonces, ¿qué es la tinieblas, hermanos? ¿Qué es tinieblas? ¿Sí? Así podemos hablar una manera, otra manera, ¿no? Pero, ¿qué es la tinieblas? Que no hay luz. Sin luz, ¿verdad? ¿No? Eso es tiniebla, ¿verdad? ¿No puede entender, hermanos? No hay luz. Entonces ya, ¿qué es luz? Vamos a ver luz. Aquí también la Biblia explica. Ya. San Juan, capítulo 1. Ya aquí vamos a buscar. Libro de San Juan, capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Ya encontraron, hermano? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí dice el verbo mismo, Dios hablando. Por eso, para creer en Dios, tal vez algunas personas creen, ¿no? Milagros, sanaciones, prosperidad. También eso es la obra de Dios. Pero más correcto es: ¿cómo creemos en Dios? Creer. ¿Qué creer? Verbo. Esa escritura se llama el verbo, ¿verdad? ¿No? Por eso, creer en ese verbo, la escritura de palabra de Dios, quiere decir creyendo verdaderamente en Dios. ¿Está bien, hermanos? Ya, creer en Dios, ¿qué es? Algunos creen milagros, ¿verdad? ¿No? Sanaciones, prosperidad. También algunas obras de Dios también. Pero más correcto es creer. ¿Qué creer? Palabra. Si esta persona verdaderamente cree en Dios. Ya, versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hechos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí explica sobre la luz, ¿verdad? ¿No? Sí. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el Juan Bautista está hablando, ¿no? El cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, acerca de la luz. Fue enviado un hombre, se llama el Juan Bautista, pero él no es esta luz. Él solo da testimonio, ¿no? Acerca de la luz, ¿sí?
Está bien, ¿no? Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El Juan Bautista explica, no es la luz. Entonces, ¿quién es la luz? 9 explica. 9. Aquella luz verdadera, aquí sale, ¿no? Luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esta luz verdadera alumbra, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Ya, esta luz verdadera, ¿quién está hablando? Parece. Sí, ya versículo 12, ya aquí sale. Ya todos juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya, esta luz verdadera, ¿a quién está hablando? Jesucristo hablando, ¿verdad? ¿No? Jesucristo como luz era, alumbra a todo el mundo. Entonces, los que no reciben la luz está en tinieblas. Tinieblas quiere decir sin luz, anda, ¿verdad? ¿No? ¿Es correcto, hermanos? Si oscuridad es sin luz, se anda, no hay luz. ¿Qué quiere decir? No recibió Jesucristo, no hay el Señor, ¿verdad? ¿No? En nuestra vida, en nuestro corazón. El versículo 14. Y aquel verbo, aquí sale verbo, ¿qué quiere decir? Palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando Jesucristo. Entonces la luz verdadera es Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Jesucristo vino cubriendo por la carne, ¿verdad? ¿No? Sí. Jesucristo dentro del cuerpo de Jesucristo llena de palabra de Dios. Solamente por la carne cubrió. Eso vino a este mundo, explica en la Biblia. Por eso aquí la luz es, ¿a quién está hablando? Jesucristo. ¿Sí? Luego, la palabra de Dios. Entonces, así entendiendo, ya vamos a regresar. Primera de Juan, capítulo 1, ¿no? Nosotros hemos leído. Ya, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en él. Ya sé, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Andamos en tinieblas, ¿qué quiere decir, hermanos? No hay Señor en mi corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No hay la palabra en mí, ¿sí? Entonces esta persona agarró las tinieblas agarrando, andando, viviendo. Entonces, dentro de la tiniebla, ¿cómo puede vivir, hermanos? Sí, fracasando, ¿verdad? ¿No? Sí, miedos. Sí o sí va a fracasar. Pero, si en esa oscuridad, si otra vez la luz entra, ¿verdad? ¿No? Recibiendo la luz, ¿qué hace? Alumbra, ¿verdad? ¿No? Y clarando, ahí podemos ver de nuevo. Ya que quiero hablar aquí, versículo 7, hermanos, 7. Ya, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos, con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo ya pecados. Aquí sale, andamos en las tinieblas, luego andamos en luz, dos caminos, sale, ¿verdad? En la Biblia, ¿sí? ¿Usted también ha leído? Ya andamos en tinieblas, ¿qué quiere decir? Que no hay la palabra. Entonces, más es, y confía,
en nuestros pensamientos. Esa vida es tinieblas. Luego, por eso sufre miedos, rabia, quejas. Pero andamos en luz, ¿qué quiere decir, hermanos? Andamos en luz. Andando en luz, ¿qué quiere decir? Tenemos la palabra, creyendo, ¿no? Creyendo la palabra en mi corazón. La palabra guía, ¿sí? A nosotros andamos en la luz. Pero andamos en tinieblas, no hay la palabra. Más mis pensamientos, lo que yo siento, yo pienso, eso me guía. Es diferente, era diferentes. Pero aquí versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿no? Tenemos comunión con unos con otros. Otra palabra, andamos en luz, ¿qué quiere decir? Esta persona está dentro de la comunión, ¿sí? Andamos en luz, tenemos la palabra, ¿verdad? ¿No? Otra palabra es, tenemos dentro de la comunión. ¿Comunión cómo hace? ¿Solo hace comunión? ¿Usted ha visto solo así habla? Solo habla, solo, ¿sí? Sí, hay algunos solo habla, solo habla, sí, ¿verdad? ¿No? Solo habla. Pero aquí, andando en la luz, ¿qué quiere decir? Comunión era comunión, ¿sí? Aquí en la iglesia hay diferentes áreas, diferentes cargos tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tal vez no sabemos, no entendemos muy bien, pero ¿cómo hacemos? Entramos en la reunión, preguntando, consultando, comunión. Entonces, en el corazón de nosotros hay la palabra, es Cristo. A través de comunión va a transmitir, va a hablar. ¿Verdad, hermanos? Y tal vez nosotros no tenemos la palabra, no creemos en las tinieblas. Pero si el problema es no entra en la comunión, ¿sí? Entonces sigue las tinieblas, va a guiar. Pero cuando entra en la comunión, sí, mi corazón como es Abraham, ¿sí? Dios no me dio, me da rabia. Dios, tengo miedo, parece que va a fracasar. Tengo vergüenza, sin hijo, ¿cómo voy a vivir? Entonces tal vez tiene como Abraham ese corazón, ¿verdad? ¿No? Pero mientras con Dios hablo. Ya, Abraham, no temas, no voy a hablar solamente, soy tu galardón. Yo soy tu galardón. También soy tu escudos. Entonces Abraham escuchando, ¿qué me ha dado Dios? ¿Sí? Si mis bienes yo heredaré ese esclavo que nació en mi casa. Entonces sigue andando. ¿En dónde andando Abraham? ¿En dónde andando? Sigue en sus tinieblas, sigue su pensamiento. ¿Qué pensamiento tiene? Dios no me dio. Yo no tengo hijo. Sigue en su pensamiento, ¿verdad? ¿No? Sí, pero hablamos, ¿qué es la oscuridad? Oscuridad es sin luz. Sacando luz es oscuridad, acá, ¿verdad? ¿No? Abraham igual era. No entraba la palabra, ¿sí? Ahí en su oscuridad, lleno de su pensamiento. ¿Qué pensamiento tiene? ¿Qué me dio? No tengo mis propios hijos. Mis plata va a perder. Me da rabia. Tantos años, otra persona, todos tienen hijos. Fácil. ¿Por qué no me da? Qué difícil esto. No, él, lleno de eso, anda dentro de su pensamiento. Se llama tiniebla. Entonces Dios mirando, Dios tanto quiere dar. Yo soy tu escudo, ¿verdad, hermanos? Luego, yo soy tu galardón, yo soy tu premio. No se preocupa, todo lo que te quiere, yo te daré. Yo soy tu premio. Pero Abraham, ¿qué responde? ¿Qué responde? No entra. Aunque Dios dice, yo soy tu galardón, tu escudos. Pero aunque escuchó a Abraham, ¿qué dijo? ¿Qué me ha dado?
no tengo nada. Entonces Dios mirando a Abraham, ay, muy difícil conversar con Abraham. Muy difícil a Abraham hablar. Hey, ahí nomás vive entonces en la oscuridad, ¿sí? Quejándose, ¿sí? Luego odiando a mí, a Dios malo. Qué difícil es, un hijito me da, otro 10, una docena de hijos tiene. Qué fácil, qué difícil es. Abraham, ¿sí? Él no escucha, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios también, ay, creo que Abraham, ay, muy duro, no puede. Luego Dios, ¿qué hizo? ¿Abandonó? ¿Dios abandonó, hermanos? Ay, ese terrible Abraham. Pensamiento tan duro es. Ay, muy duro, carnal. Ay, voy a ir a otra persona mejor. Otra persona voy a conversar. Dios se fue. ¿Qué hizo Dios? Ya vamos a ver, ¿no? Ya, sí, Génesis capítulo 15. Ya, versículo 4, si voy a leer, ¿no? Abraham primero habla, ¿no? Versículo 4. Ya, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo. Perdón, 4, ¿sí? Versículo 3. Versículo 3 habla primero a Abraham. Dijo también a Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Aquí prole es mi hijo, mi propio hijo, no mi heredero, ¿sí? Está hablando. 4, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará ¿qué quiere decir? Esclavo está hablando, ¿no? Por eso no te heredará este esclavo que nació en tu casa, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces Dios, ¿qué habla? No hereda ese esclavo. ¿Por qué te hereda ese esclavo, no? Toda tu vida tú sufrió bastante. Tiene que heredar a quién? Tu propio hijo era. Tú vas a tener tu propio hijo. Pero mirando a Abraham, ¿entiende o no entiende? Mirando a Abraham, ojo nomás abriendo, cerrando. ¿Qué está hablando Dios? ¿Oh? No me dio nada. ¿Sí? ¿Cómo ese esclavo no te heredará? No hay nada, entonces, ¿cómo no voy a heredar? Entonces Dios mirando, daba mucha desesperanza, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no sale de esa oscuridad? Abraham, ¿por qué no sale de esa oscuridad? Tú piensas, ¿sí? Que no tiene hijo, Dios no me dio, soy viejo. ¿Sí? En ese pensamiento se llama oscuridad. ¿Por qué no sale de esa oscuridad? Tú acepta la luz, ¿verdad? ¿No? Sí, automáticamente va a salir de la oscuridad. No es necesario esforzar salir de la oscuridad. No es necesario solucionar, eliminar esa oscuridad. Sencillo es sencillo. Para salir de la oscuridad, ¿cómo puede salir, hermanos? Sencillo, demasiado sencillo. ¿Qué es? Recibir la luz, recibe la luz, alumbra. Amén, hermanos. Desaparecer esa oscuridad. Por eso San Juan capítulo 1 dice, ¿sí? Luz verdadera alumbra al mundo, clara, soluciona. Nosotros no podemos salir tal vez en esa oscuridad. Intentamos, como Abraham intenta, pero no me dio, me da vergüenza. Soy sin hijo, miserable, sí, vergüenzas. Pero él solo no puede. Por eso Dios ahora quiere ayudar, ¿verdad? ¿No? Conversando. Pero Abraham, ¿entiende o no entiende? Abraham acepta o no acepta. No acepta. Sigue agarrando, ¿verdad? ¿No? Su pensamiento dentro de tinieblas. Ay, Dios daba mucha desesperanza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Última manera, Dios. ¿Qué hizo Dios? Ay, ese tonto es. ¿Por qué no entiende tantas veces explicando? Oh, yo te puedo dar todo. ¿Por qué ya no sale? Luego Dios mismo, ¿qué hizo? Ya ven, agárralo. Su mano agarró Abraham. Él solo no puede.
Eso Dios agarró mano a Abraham. Luego, ¿qué hizo Dios? Sal, ¿sí? Ya sal, ve, arriba, ¿qué se ve? Entonces Abraham mira arriba, ¿qué se ve? Se ve a estrella, es Dios. Se ve estrella. Ya cuenta entonces. ¿Por qué cuento yo, Dios? Cuenta, nomás cuenta, ¿sí? Cuando yo digo, sí, Señor, cuenta una vez. Ay, ¿por qué habla fuerte Dios? ¿Qué hice mal? De vez en cuando aquí hablamos entre seminaristas, parecido capítulo 15 es. Seminarista, sale de la oscuridad, sale de suciedad. Y piensa, ¿qué piensa? Yo quiero vivir para mí. Eso es felicidad, dice. Viviendo para mí, esa es felicidad. La Biblia dice, es maldición, hermano. Desde ahora usted vive para sí mismo, en maldiciones. ¿Por qué maldiciones? Sufre bastantes. Primero suncha a mí, luego suncha a su familia, todo. Cerca de mí, todo suncha. Mata, todo es vivir para mí. Pero viviendo para el Señor, esa es felicidad verdadera. Pero Satanás, ¿qué metió? Era, vive, hermano, para tu cuerpo, para ti mismo, será feliz. Así engaña, así. Hermano, ¿usted no han vivido para sí mismo hasta ahora? Desde que nacimiento, nosotros hemos vivido para mí. ¿Resultado qué es? Era, pincha mucho a mí mismo primero, sufre bastantes. Luego, cerca de mi familia, todo destruye y sufre. Satanás metió eso. Hablamos, seminaristas, sal. Luego, recibe, aunque no entiende, escucha, recibe la guía de la iglesia. Recibe, sí, dice. Pero recibe, no recibe. Recibe, no recibe. No recibe. Ay, yo también pienso como Dios. Dios, ¿qué hizo? Versículo 1 hablo, yo soy tu galardón. Yo soy tu escudo. Pero ¿qué habla? No, dice, no. Una vez, varias veces hablando, parece que no entra. ¿Qué hacemos? Dios, ¿qué hizo? Agarró mano, agarró. No quería salir a Abraham, ¿cierto? ¿No? Dentro de oscuridad quiere. Entonces Dios agarró su mano. Luego, ¿qué hizo? Sacó. Luego ya mira arriba. Porque él mira a sí mismo. Soy viejo, ¿sí? No tengo hijos, soy miserable, ¿verdad? ¿No? Dios hizo ver arriba. Luego dijo, cuenta, ¿qué cuenta? Las estrellas, ¿verdad? ¿No? Entonces Abraham en el principio sin entender contaba, porque Dios está enojado, bravo es, porque me grita, contaré, espera Dios, 1, 2, 3, así. Sin entender contaba, 1, 2, 3, ¿cuánto es? ¿Cómo voy a contar toda estrella? Dios, soy humano es. Espera. Luego otra vez. 1, 2, 3, 100, 1000, 20,000, 25,000. Sigue contando. ¿Cuánto es Abraham? No puedo contar, Dios. Demasiado. Demasiado es. Abraham, igualito que estrellas, tus hijos será, dice. Dios explica. ¿Verdad, hermanos? Dios quiere dar. ¿Cuántos hijos quiere dar? Como las estrellas, ¿verdad, hermanos? Eso es el corazón de Dios, amor de Dios. Pero en el corazón de Abraham, ni uno en su corazón. Ni uno, es imposible, piensa. Pero Dios quiere sacar de esa oscuridad. Luego, si hay contando 1, 2, 3, contando, ahí Abraham podía creer, podía aceptar. ¿Qué aceptó Abraham? Versículo ya, ¿sí? 6 sale, versículo 6. Todos juntos podemos leer, hermanos. Versículo 6, ya. ¿Podemos leer juntos? Mientras contando a Abraham, finalmente él podía entender. Ya, ¿sí? Yo he vivido. ¿En dónde he vivido? En la oscuridad, en tinieblas.
dentro de mi pensamiento. Yo pensaba es imposible. Yo no puedo. Dios no me dio. Así yo pensaba. Pero mientras contando así 1, 2, 3, ¿sí? Él quería contar o no quería contar. No quería contar. ¿Pero quién? Dios, bravo, bravo, bravo. ¿Sí? Mientras contando, ya, ese estrella 1, 2, 10, esa estrella como mis hijos. Dios eso me quiere dar. Dios no puede hacer. No, Dios todo puede hacer. Dios todopoderoso. Entonces, 20,000, 30,000, 1,000,000 de hijos. ¡Wow! ¿Cómo será? ¿Sí? Mi esposa es como aguantar 10,000 hijos. Claro, eso también Dios se puede hacer. Amén. Aleluya. Luego Abraham, ¿qué hizo? Y aceptó. ¿Qué aceptó? Luz entró, luz. Luz entrando, sí, y claro era, todos, ¿verdad? ¿No? Versículo 6, juntos podemos leer, ya 1, 2 y 3. Y creyó a Jehová. Ya, amén, hermanos. Aquí versículo 6 muy importante. Y mientras contando, aunque en el principio no podía entender por qué me hizo contar. Dios me hace sufrirlo más. Dios me hace molestar. Ni modo, voy a contar 1, 2, 3. Ahí contando. ¿Por qué Dios me hizo contar? Contando 1, 2, aunque no tengo ni un hijo. Pero como mismo que esa estrella será mis hijos. Dios eso me quiere dar. Porque yo tanto sufrí. Porque tanto dentro de tinieblas, creyendo en mí, pensamiento yo he vivido. Esa vida verdaderamente miserable. Luego, desechando su pensamiento, ¿no? Luego aceptó, creyó. Por eso versículo 6 leyendo, y creyó a Jehová. Muy importante, hermanos. Nosotros también para creer, primero debe hacer. Para creer a Jehová, para creer, ¿qué debe hacer primero? ¿Sabe, hermanos? ¿Qué debe hacer? Para creer, primero debe hacer, como Abraham. Abraham lleno de sus tinieblas, lleno de sus pensamientos, difícil. ¿Cómo voy a tener mis hijos? Soy viejo, Dios no me quiere, difícil. Estaba lleno de tinieblas, ¿verdad? ¿No? Pero creyó a Jehová. Para creer, sí o sí primero debe hacer. ¿Qué es eso, hermanos? Sí o sí, ¿qué debe hacer? Salir. Como estaba en el cuarto, parece, en el patio de Abraham. Salir era salir. Dejar lo que nosotros pensamos. Dejando automáticamente, entra, ¿verdad? ¿No? Sí, entra. Entre matrimonio también, hermanos. Tal vez esta mañana usted entre matrimonio, ¿por qué no están de acuerdo? Porque llena de tinieblas, pensamientos, rabias, miedos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Abraham. Sí, primero dejar era dejar. Por esa tiniebla, por mi razón, pensamientos, estoy viviendo en las tinieblas, en suciedades, miserables. Aunque no entiendo como la palabra de Dios, ¿verdad? No entiendo. Recibiendo, vio. ¿Qué vio? Sí, la luz, la justicia de Dios. Isaías, vamos a ver, Isaías, usted tiene Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, el versículo 18 voy a leer. Ya, Isaías capítulo 1, el versículo 18 voy a leer. Ya. Juntos podemos leer, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron como el carmesí. Sí. Aquí versículo 18 también igual era, ¿sí? Nosotros pensábamos antes, mis pecados, muchos, soy pecador, ¿verdad? ¿No? Cometimos pecados. Pero aquí Jehová Dios tiene otro corazón, como Abraham, Jehová, diferente corazón tiene, ¿verdad? ¿No? Nosotros pensamos, soy malos, pecadores, porque yo mentí, yo robé, odiaba, esto estaba haciendo. Pero aquí que dice, primero, versículo 18, primero, ¿cómo está escrito, hermanos? Quédate ahí, así dijo. Venid era, venid. Para venir tiene que dejar su lugar. ¿Sí? Tiene que dejar su lugar. ¿Dónde está pensando? Dejar ahí, venir. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Comunión, conversamos. Tú pensando así, tú piensas que pecado, tiene muchos pecados, va a castigar, va a recibir maldición. Yo pienso así en esa manera. ¿Dios cómo piensa? Aquí está escrito. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Como tu pecado, como la grana. ¿Sí? ¿Grana qué es, hermanos? Color rojo, ¿verdad? ¿No? Así están tus pecados rojos. Pero Dios, ¿qué piensa? ¿Sí? Como la nieve serán emblanquecidos. Así nuestros pecados rojos, manchados así. Pero Dios piensa, tus pecados limpios como la nieve, blancas a través de la muerte del Señor Cristo, ya todo limpió. ¿Ya son iguales o diferentes? Diferentes. Por diferentes pensamientos que sufre, mucha gente sufre. Dios habla, ustedes son limpios, blancos, pero la gente que piensa en su tiniebla. No, soy rojos, negros, pecadores, sucios, malos. No solo eso nomás piensa, condena. Va a castigar. Por eso en mi vida eso sucede. Por eso mi familia así sufre. Luego ellos condenan. Pero esta mañana aquí leyendo, primero, venid, dejando su lugar, venid. Luego contamos, conversamos. ¿Tú qué piensas? Tú piensas que tu pecado es como grana, rojos, sucios. Pero el pensamiento de Dios, ¿qué es? La nieve, blancos, ¿verdad? ¿No? Aquí. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán, carmesí, ¿no? Carmesí, vendrán a ser como blanca lanas. Muchas personas viven dentro de sus tinieblas, como fuera real. Sí, como fuera está bien lo que está pensando, pero muy diferente esta mañana. Génesis capítulo 15 explica, aunque muy sencillo, una conversación. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, versículo 6 termina. Entre 6 versículos, entre Dios, Abraham hablando. En el principio Abraham, llena de amargura, llena de rabia, ¿sí? Miedos. Pero versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hablando, Abraham cambió su corazón. Llena de justicia de Dios, agradecimiento a Dios. Diferente, muchas esperanzas. ¿Cómo eso puede suceder en cortos tiempos? Dentro de 6 versículos cambió, ¿verdad, hermanos? Entre matrimonio, hermano. Algunos un día no soluciona. Una semana tampoco soluciona. Un año tampoco soluciona. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No quiere ver. Espalda nomás. ¿Sí? Ahí. Aquí esta mañana no es difícil, dijo. En 6 versículos solucionó. ¿Sí? ¿Cómo debe conversar? ¿Cómo hacer comunión, hermanos? ¿Cómo? Primero habla, queja, murmura, ¿sí?
no quiero hablar. Luego escuchar. ¿De quién escucha? De Dios. De otra persona escucha. Luego, primeramente, dejar mi razón. Una vez acepta, cambia, hermanos. Amén, hermanos. Sea matrimonio, sea diferentes amigos, compañeros. Sí, primero como ahora, capítulo 15, hablando. Después, no agarra mis pensamientos. Dejar. Luego, una vez acepta, ya cambia todas las cosas. Amén, hermanos. En Corea hay un programa de recreación de IMEI, Educación del Intelecto. Esa recreación. Pero recibiendo ese corazón de educación del intelecto. Un programa que era entre dos que tiene problema, matrimonio, llama. Luego, conversar. ¿Cómo conversa? Primero, esposa habla, todo cuenta, tú eres malo, así me menospreció. Después escuchar su marido debe responder, no por su cuenta. Nosotros damos, así debe responder. ¿Cómo responder? Sí, así es. Aceptar. ¿Qué es, hermanos? Así es. Tú eres malo, tú me menospreció, por eso me enojé. Ay, tú malo es. Entonces, ¿cómo debe responder? ¿Cómo así? Así aguanta. ¿Cómo? Tú también así hizo, así. También quiere hablar. Pero es norma de ese juego. ¿Cómo debe hacer? Aunque quiere hablar, tú también me dañó, tú también así me menospreció. Quiere hablar, pero norma de juego, ¿qué es? Así es, llorando, así. Sí o sí, primero acepta, así es. Entonces, primero esposa habla, primero, 5, 1, habla, todo habla, incomodidad. Marido todo escucha. Luego cada pregunta que debe responder, así es. Así es, disculpe. Sí, así yo hice, ¿verdad? Soy malo. Así es, ¿verdad? Eso debe responder. Cuando termina ese juego, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió, sabe, hermano? ¿Qué sucedió? Y abraza, atrás, abrazando. Antes yo hice mal. Luego entre ellos concilia. ¿Qué problema? No acepta nada. Por eso entre matrimonio sufre, entre amigos, entre compañeros. Pero ese juego, aunque parece chistoso, ¿verdad? ¿No? Pero sí o sí debe responder. ¿Cómo debe responder? Así es, cierto, así es. Ahí estará muy mal su corazón, ¿verdad? Así es, así tiene que ya aceptar. Terminando ese juego, cambió muchos. Ahí atrás, abrazando y llora. Luego agarrando mano ellos. Reconciliaron. Pero muy sencillo. Pero no hace. ¿Por qué no hace? ¿Por qué no hace? Como Abraham. No, ¿qué me ha dado? Solo habla su pensamiento, su razón. No acepta. Eso destruye nuestras vidas, hermanos. Como hablamos. Aunque Cristo vino, murió por nuestros pecados. Luego, muchas veces la Biblia está hablando, ¿verdad? ¿No? Somos justos, limpios. Pero mucha gente acepta o no acepta. No acepta, muy fuerte nuestras razones, nuestro pensamiento. Eso se llama tinieblas. Las tinieblas piensa mintiendo, robando, sufriendo. Claro, eso también. Pero verdaderamente tinieblas, ¿qué es? Que vive dentro de mi pensamiento. Esa oscuridad, tiniebla, porque no hay luz, no hay quien va a guiar, no hay quien va a direccionar, no hay. Lo que piensa, eso cree, se llama tinieblas. Cuando está bien, se ríe, esperanza. Cuando está mal, sufre, llora, luego decide, ¿sí? Decide. Extremos, una manera extrema. Decide, deshace en nuestra vida.
Pero esta mañana, ¿no? Génesis capítulo 15, nosotros escuchamos. Hermano, no es difícil salir de ahí, de las tinieblas. Como Dios expresando su corazón. Abraham en el principio expresando miedos, quejas, murmurar, pero dejando acepto. Cuando aceptó a Abraham, en su vida cambió totalmente diferente, ¿verdad? ¿No? Sí, Dios ha dado la justicia. Dios usando como instrumentos grandes. Todos bendeciendo, permitiendo. Hasta aquí esta mañana, ¿no? Nosotros terminamos. Entonces, hoy día es preparo de balance. Porque anterior semana, ¿no? Olvidamos. O tal vez preparo el balance. Sí, o próximo domingo, ¿no? Ahí puede ya informar. Sí, los hermanos también, si quieren saber, ¿no? Cómo nuestra ofrenda diezmo de la iglesia usamos para el evangelio. Anuncio, hermanos. Si sigue, ¿no? Nosotros estamos orando para comprar inmueble de la iglesia de La Paz que necesitamos, ¿no? Sí, nuevo lugar más amplio. Sigue los hermanos, estamos ofrendando, juntándonos. Luego Dios cuando muestra rápido, nosotros comprando, trasladaremos. Por eso sigue pidiendo esa parte, ofrenda decidida, hermanos, oraciones. Luego otro anuncio, encuentro intercultural Ayvaeb, 2024, próximo año que viene, desde el 28 al 31 de enero, en Perú, Limas. Entonces estamos recibiendo inscripciones, todos los hermanos inscribiéndose. Cada mes diferente costo de entrada. ¿Sí? El mes anterior poco más económico, cada mes está cerca del evento, poco a poco sube entrada. Entonces toda la información está en la oficina. Luego terminando ese culto, hermano, cuando saliendo, ahí afuera tiene la mesa de inscripciones, todos los hermanos puedan inscribirse. Luego no solamente hermanos, ¿cuántos debe invitar? Nosotros hablamos por la fe. 1000 personas, ¿no? Es así poco es. Muy poco, ¿no? 1000 poco, muy fácil, ¿verdad? ¿No? O sea, por la fe. ¿Cuántos hermanos? 10,000 hablamos, 10,000. ¿Olvidaron, no? Nadie está de acuerdo. Sí, ya cada uno 10,000, ¿no? Invitamos, amén, hermanos. Llamando, enviando, volante, así. De ahí, varios también van a participar. Luego otro anuncio, ya invitamos a los niños, grupo Safari. Entonces, nosotros damos, ¿no? Enseñanza de danza, luego academia de inglés. Los horarios, los martes, 2 de la tarde. Los sábados, 10 de la mañana. 2 veces a la semana nosotros damos de danza, enseñanza de danza, luego academia de inglés. Que si hay nuestros niños, ¿no? Nuestros hijos, desde pequeños, ¿no? Queremos formar un corazón fuerte. Hay la base de la palabra de Dios también, que sea, ¿no? Un instrumento de Dios. Desde pequeños así, ¿no? Sembrando la palabra de Dios, aún encuentra en el mundo, ¿no? Muchas situaciones, tentaciones, vicios, pero a través de la palabra de Dios que ha sembrado, puede superar, vencer. Con esa esperanza nosotros realizamos en la iglesia, los hermanos también pueden orar e invitar. Escuela Bíblica Soñadores, el culto de los niños, ¿no? Los domingos 10 de la mañana en la sede Pura, cerca de al puente Ferrovení. Aquí abajo hay, ¿no? Casa de junta vecinal. Ahí estamos haciendo, ¿no? Los domingos 10 de la mañana. Tenemos estudio bíblico, ¿no? Con Pastor Ospak, el Evangelio de San Mateo a través de Cristo TV. Sí, horario, ¿no? Los martes 7 de la noche, luego sábados 6 de la tarde, 2 veces a la semana. Entonces los hermanos y ahí pueden invitar, evangelizar los hermanos, nuestras familias. Luego todos los jueves 7:30 de la noche tenemos la predicación dominical
con Pastor Ospak. Transmitimos en vivo, ¿no? A través de Facebook, YouTube, ¿no? También con diferente idioma aymara, quechua, en español. También eso puede usar, ¿no? Como una materia, ¿no? Evangelizar. Luego invitamos, ¿no? Culto de domingo, tarde, culto de la tarde, 3 de la tarde empezamos en el mismo lugar, hermanos. Entonces, en la mañana no puede participar, en la tarde invitando, podemos participar, culto de la tarde, 3 de la tarde, domingos. Luego también, primera vez llegaron, hoy día primera vez llegaron, luego llegaron como invitados, ¿no? Desea y preguntar, quiere saber más. Aquí iglesia explica sobre la salvación, el perdón del pecado. ¿Cómo limpia nuestro pecado? Tiene dudas, quiere saber. Entonces aquí arriba nosotros preparamos, ¿no? Ahí puede preguntar, escuchar brevemente. Luego aquí los ministros evangelistas, los seminaristas, los diáconos, consultores, tenemos en la iglesia. Conferencias para O el sea, aquí desarrollo puede consultar intelectual. personalmente, puede compartir. Coro, gracias. Luego, este mes, ¿no? Último mes Presentaciones del año, culturales. tenemos Navidad, ¿cierto, no? Por eso, el día 23 queremos realizar Nochebuena, evento Nochebuena, aunque Y no es mucho Nochebuena más. esa fecha, IYF pero Perú. adelantaremos, ¿no? Sí, el día 23 Del 28 de al diciembre, 31 de sábado, enero desde del 4 a 2024. 8 o 9 de la noche realizaremos, ¿no? El lugar Los estamos esperamos. confirmando. Entonces, ¿todos los hermanos van a participar? ¿Todos, no? No solamente usted, también invitando, sí o sí, que escuche, ¿no? La palabra de Dios. 2024, Estamos preparando IYF gran World premios, Cup Perú. no sé quién No va a te recibir. puedes perder este Sí, encuentro pero intercultural mucho premio IYF estamos preparando. 2024 Entonces los en hermanos el juntos anfiteatro Parque de la participamos el día Exposición. 23. Contaremos con Luego los academias, grupos tienen la iglesia, pueden coordinar. conferencias para el desarrollo Luego intelectual. nosotros campamento de Perú, siempre un evento. Coro, enorme. gracias. Va a llegar el siervo, para Coro Gracia, en Perú. Presentaciones culturales. Muchas necesidades. Perú solo no puede cubrir. Entonces nosotros Bolivia también queremos Y apoyar mucho juntos. más. Entonces, IYF aquí Perú. Visión Bolivia también, toda la iglesia estamos Del 28 al 31 de enero del Sí, esa ofrenda, 2024. especialmente los hermanos ofrenda, en el Los sobre puede esperamos. especificar ese campamento de Perú. Entonces esa ofrenda nosotros llevando a Perú. Perú va a usar, ¿no? Esa gran obra del Evangelio. Sí, entonces luego también mi matrimonio, ¿no? Este miércoles viajaremos a Perú. Pastor Kim Ki-sung, ¿no? Luego otros pastores coordinadores de Corea va a llegar a Perú, revisar, chequear el campamento de Perú cómo está. Sí, por eso aquí los misioneros alrededor de Perú van a viajar a Perú juntos. So, pido oraciones, ¿no? Mi matrimonio también. Miércoles viajando, ahí recibiendo Pastor Kim Ki-sung, prepararemos juntos el campamento de Perú. Luego va a volver, ¿no? Luego nuevamente participaremos, ¿no? Campamento de Perú. Hasta aquí nosotros todos, ¿no? Y anunciamos. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esta mañana escuchamos a través de Génesis capítulo 15, entre Dios y Abraham estaba conversando. En el principio Abraham en su corazón tenía miedos, me queja,